En este video vamos a componer un sistema de dos fuerzas mediante un método analítico. El sistema de fuerzas a componer, ¿sí?, es el siguiente. Tenemos una fuerza en el primer cuadrante a 40 grados del eje X de intensidad 150 newtons y otra fuerza, F2, de intensidad 100 newtons ubicada a 340 grados del eje X. En el método analítico, lo que hacemos primero es dibujar un modelo de análisis de resolución. Esto significa un esquema analítico para ubicarnos en forma relativa, ¿sí?, a dónde están nuestras fuerzas, pero sin utilizar elementos geométricos como escuadra, transportador, compás. Bien, hagamos entonces este modelo. Dibujamos primero el sistema de ejes cartesianos, X, Y, y ahora vamos a hacer un esquema de nuestras fuerzas. Por ejemplo, la fuerza 1 sabemos que está a 40 grados del eje X, es decir, el primer cuadrante. Trazamos una dirección, no tiene por qué ser 40 grados exactos, y entonces dibujamos F1, intensidad de 150 newtons, y la fuerza 2 está ubicada a 340 grados. Acá tenemos 90, 180, 270, vamos a estar en el cuarto cuadrante. Hacemos una dirección en el cuarto cuadrante, ¿sí?, la llamamos F2, y sabemos que esto es 340 grados, con lo cual podemos indicar esta apertura, ¿sí?, que sería 20 grados. ¿Sí? Sabemos que todo el ciclo es 360. Entonces ubicamos 20 grados. Y este ángulo es de 40 grados. Una vez que tenemos nuestro esquema de trabajo, lo que hacemos es descomponer cada fuerza en las direcciones X e Y. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la fuerza F1, que es una de las componentes de nuestro sistema, la vamos a descomponer en las dos direcciones de ubicación, el eje X y el eje Y. Fíjense entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dibujar un paralelogramo, ¿no? O sea, este lado paralelo al eje Y, este otro paralelo al eje X, y ahí tenemos nosotros un paralelogramo, ¿sí? Bien, acá hemos generado dos vectores, llamémoslo a este, que proviene de la fuerza 1 según Y, la dirección Y, y a este otro, llamémoslo fuerza 1 según X. ¿Está bien? O sea que tenemos como descomposición de la fuerza 1 a dos fuerzas, F1 en dirección Y y F1 en dirección X. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas, si las componemos, obtenemos F1 por el método del paralelogramo, que hemos explicado en un video anterior, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, repetimos, descomponer cada fuerza del sistema en las direcciones Y y X. Hacemos lo mismo con la fuerza F2, donde vamos a tener, si esta es la fuerza F2, dibujamos un paralelogramo, ¿no es cierto?, desde el extremo, un lado paralelo al eje X, que sería la dirección X, y otro paralelo a la dirección Y. Entonces vamos a tener, en este caso, esta fuerza, que sería la descomposición de F2 en la dirección Y, y esta otra, que tenemos la F2 en la dirección X. ¿Está bien? O sea que fíjense, el primer paso es descomponer cada fuerza en las direcciones Y y en la dirección X. Lo mismo, hicimos eso con la fuerza 1 y también hicimos lo mismo con la fuerza 2. Sabemos que componer significa hallar la suma de las dos fuerzas. Y el primer paso es descomponer cada una en los ejes X e Y. ¿Pero por qué? Porque este paso de descomposición en los ejes Y y X va a resultar, ¿sí?, un sistema ahora de cuatro fuerzas. Tenemos estas dos y estas dos en verde. 1, 2, 3 y 4. Tenemos cuatro fuerzas que van a ser muy fáciles de sumar. Bien, ¿cómo continuamos? Lo que hacemos es generar un modelo de análisis para la fuerza 1. Es decir, lo que hacemos es
tener en cuenta la fuerza 1 y la fuerza 1i y la fuerza 1x. Fíjense que por el paralelogramo hemos generado dos triángulos rectángulos, este triángulo y este otro. Podemos agarrar cualquiera de los dos triángulos. Entre la fuerza 1x y la F1 el ángulo es de 40. Obviamente si agarramos este otro triángulo, si tenemos en cuenta este otro triángulo, entre la fuerza 1i y la fuerza 1, el ángulo va a ser de 50 grados. ¿Sí? Sabemos que son complementarios, que el cuadrante total es 90. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar uno de los dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Uno de los dos. En este caso yo agarré este triangulito. Y hago un modelo de análisis, lo hago aparte para no confundir en esta explicación, ¿no es cierto? Entonces hago un modelo aparte del triángulo, entonces dibujé la fuerza 1, este lado y este otro. Este que es igual, este es F1i, es este mismo lado, pero es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales, ¿no? Esto sería F1i. ¿Está bien? El mismo lado. Entonces yo agarro este triangulito, F1, F1i, F1x. Fíjense cómo está acá. Y lo que voy a hacer ahora es calcular numéricamente F1i y F1x. Siempre se va a resolver de la misma manera. Entonces en el triángulo rectángulo, recordemos, el lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Si yo considero este ángulo agudo, este es cateto opuesto, y el otro lado, ¿sí?, es el cateto adyacente. Entonces, obviamente el objetivo adyacente y opuesto depende de qué ángulo estoy considerando, ¿no? Entonces tenemos hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuál es la idea? La idea es calcular numéricamente las componentes F1i y F1x. Por ejemplo, vamos a calcular, acá pongo cálculo de F1i. Entonces voy a considerar lo siguiente. F1i, ¿qué cateto es con respecto al ángulo conocido? Es el cateto opuesto. Y yo conozco como dato la hipotenusa, que es F1. Este lo tengo como dato, la intensidad, 150 newtons. Conozco hipotenusa, ¿sí? Y quiero calcular el cateto opuesto. Me voy a las relaciones trigonométricas y lo que relaciona cateto opuesto, que es este, ¿no? Lo que me relaciona cateto opuesto con la hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces voy a elegir esta relación. Entonces voy a elegir la relación trigonométrica que asocie el lado que quiero calcular con el lado conocido. Entonces voy a aplicar esta definición, que el seno del ángulo, 40 grados, es igual a la relación entre el cateto opuesto, que sería la F1i, sobre la hipotenusa, intensidad F1, que es 150 newtons. Entonces ahora digo, esto implica, ven el símbolo, esto implica que mi fuerza F1i, o sea, este lado, va a ser igual, esto lo paso multiplicando, ¿no? 150 newtons por el seno de 40. Seno de 40 grados por 150 newtons, ¿sí? Y ahora voy a tener el cálculo de F1i. Entonces, ese cálculo va a ser el seno de 40 grados, multiplicado por 150 newtons, 150, eso me está dando 96,42 newtons. Entonces, de esta manera, calculé este lado del triángulo, que es la componente I de F1. Tendría que hacer lo mismo para la F1x y también para la fuerza F2. ¿Calculamos para F1x? Bueno, entonces el cálculo para F1x, ¿sí? ¿Cómo hago entonces? Este es el cateto adyacente de F1x. Es adyacente, recordemos, opuesto, adyacente, hipotenusa. Quiero calcular el adyacente conociendo la hipotenusa. Adyacente con hipotenusa, estoy hablando de la relación trigonométrica coseno. Coseno de 40 grados, cateto adyacente, que es F1x, sobre la hipotenusa, que es F1.
estamos hablando de 150 newtons. Esto implica que F1x va a ser igual, bueno, en este caso hacemos el coseno de 40 multiplicado por 150 y nos va a dar en newtons tanto como 114,91 newtons. Y ahí tenemos calculadas las componentes F1i y F1x. O sea, esta componente y esta otra. Acá anoté los resultados de los cálculos realizados. F1i 96,42 newtons y F1x 114,91 newtons. Ahora tenemos en el pizarrón el modelo para F2. Recuerden que yo puedo tener en cuenta cualquier triangulito cuya diagonal es, cuya hipotenusa es F2. Puedo tener este triángulo, donde esto sería 20 grados, o también este otro. En este caso, para cambiar, tomé el triangulito inferior, ¿no? Y fíjense, entonces si este ángulo es 20, este otro ángulo es 70 grados. Entonces yo tuve en cuenta en el modelito el colocar en este ángulo agudo 70 grados y tenemos F2i y F2x. Bien, recuerden por qué, porque es lo mismo tomar este triangulito o tomar este otro. Para este triángulo, F2x es cateto opuesto a 70. F2 siempre es la hipotenusa, ya sea hubiera tomado el triángulo superior o el inferior, F2 siempre es la hipotenusa. En este caso, F2x es cateto opuesto a 70 y F2i es el cateto adyacente. Si hubiera tomado el triángulo superior, hubiera sido al revés, ¿sí? De este triangulito, F2i es cateto opuesto al de 20 y F2x es adyacente al de 20. Pero bueno, entonces elegimos cualquier triángulo, así sabemos que tenemos alternativas de elección y de resolver. Vamos a calcular F2x y F2y. Cálculo de F2x. Tenemos entonces, análisis. F2x es cateto opuesto a 70. Yo quiero calcular cateto opuesto. Y como dato tengo la hipotenusa que es F2. Opuesto con hipotenusa, entonces vamos al seno. El seno del ángulo de 70 grados es igual al cateto opuesto, que es F2x, que es lo que yo quiero averiguar, relacionado con la hipotenusa, que es F2, de intensidad 100 newtons. Esto implica que F2x va a ser igual, y bueno, simplemente hago la cuenta. Se limita este método a realizar estos cálculos trigonométricos. Seno de 70 multiplicado por 100 y nos da 93,97 newtons. Ahí tenemos el resultado de F2x. Si ahora hago el cálculo de F2i, F2i es cateto adyacente, teniendo como dato la hipotenusa. En realidad acá ya conozco el cateto opuesto. O sea, podría tomar cualquier relación, relacionar adyacente con, el adyacente con el opuesto o adyacente con la hipotenusa. Pero bueno, siempre nos basamos en lo posible con el dato original, por si hubiéramos cometido algún error en el cálculo de F2x, no arrastrarlo. Entonces, vamos a tener en cuenta F2i y la hipotenusa. Cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a utilizar la relación coseno. Entonces, el coseno de 70 grados es igual cateto adyacente F2i sobre la hipotenusa 100 newtons. Esto implica, no es un signo igual, esto quiere decir, y ahora un despeje, ¿no? Que F2i va a ser igual, y ponemos el coseno de 70 multiplicado por 100, nos está dando 34,20 newtons. Y así hemos calculado F2x y F2i. Fíjense que para calcular las cuatro componentes es simplemente resolver un triángulo rectángulo y saber el concepto de las relaciones trigonométricas seno y coseno.
O tangente si hubiéramos tenido en cuenta el cálculo del cateto adyacente con el cateto opuesto relacionado, ¿no? Pero bueno, en base a estas definiciones podemos calcular rápidamente, ¿sí?, las componentes en las direcciones X e Y. Una vez que hemos calculado la intensidad de las componentes X e Y, tanto de F1 como de F2, lo que hacemos, es decir, ya tenemos los valores de las componentes en la dirección Y, en la dirección X, de estas cuatro, ¿no? 1, 2, 3 y 4, que sería esta. Bien, lo que hacemos ahora es sumar las fuerzas, ¿sí?, que están en la dirección X, sobre el eje X. Sumar las fuerzas, esto es el símbolo de sumatoria, o sea, sumar todas las fuerzas, la operación suma de todas las fuerzas que están en la dirección X. ¿Qué tenemos en la dirección X? Tenemos la fuerza 1 según X, llamémosle sentido positivo. Como son vectores, tenemos que tener en cuenta los sentidos. Positivos, sentido positivo y sentido negativo. ¿Sí? La dirección Y hacia arriba, sentido positivo, y hacia abajo, sentido negativo. Como son vectores, nos interesa mucho, nos interesa tanto la intensidad como el sentido del vector. Entonces, vamos a sumar la fuerza según X. ¿Qué tenemos según X? La fuerza 1. ¿Y qué sentido tiene? Positivo. Con F1X estoy, ¿sí?, determinando la intensidad. F1X que es positiva. Entonces le ponemos que F1X es positiva. ¿Sí? No hay que equivocarse en el signo, sino la ubicación del vector es la opuesta y tendríamos mal el ejercicio. F1X sentido positivo. Ya tenemos la intensidad, que es 114,91. Vamos a F2X. ¿Dónde está F2X? Esto sería F2X. De acá hasta acá. ¿Ven? De acá hasta acá. ¿Ven la flechita? F2X nace acá y termina acá. O sea, tiene un sentido positivo también. F2X. Sería negativo si hubiera nacido acá y va para el otro lado, para el otro sentido. F2X también es positiva, ¿sí? Entonces, sumamos. Fíjense que tanto F1X como F2X, las dos tienen sentido, ¿sí?, hacia la derecha del pizarrón. ¿Sí? Allá, en este sentido, una y otra. Eso es muy importante aclararlo, ¿eh? F1X nace y va para allá. F2X nace y va para allá, en este paralelogramo. Muy bien, vamos con F1Y. Eso hay que tenerlo en cuenta y controlar bien el sentido de cada una. Vamos con la fuerza según Y. ¿Qué tenemos? F1Y, que nace acá y va hacia arriba, ¿sí?, hacia el extremo, arriba. F1Y nace y va hacia arriba, o sea que tiene sentido positivo. Y F2Y nace y va hacia abajo, que es sentido negativo. Entonces a este vector le indicamos que tiene sentido negativo. ¿Sí? Entonces eso es fundamental, porque a partir de ahora es que vamos a realizar esta suma algebraica, que en algunos casos va a ser sumar las intensidades, y en otros casos es una suma y acá hay una resta, ¿no? Entonces este signo es fundamental, no equivocarse en eso. Y simplemente ahora voy a reemplazar los valores. Una vez que reemplazamos los valores de intensidad y también el sentido que está indicado en este sistema, tenemos F1X 114,91 más F2X, que es 93,97. Esto, que es la suma de fuerzas según X, da una resultante según X de 208,88 newtons. O sea que acá ya tenemos las dos componentes que están en el eje X, las sumamos. Y me está dando que sobre el eje X hay una fuerza resultante de 208,88 newtons. ¿Sí? Es decir, estamos sumando las dos fuerzas y estamos diciendo, bueno, la resultante en el eje X es 208, que como es positivo va hacia aquel lado, obviamente, porque las dos fuerzas, esta sería la resultante según X, la ubicación, ¿no? Si me hubiera dado negativo, la dibujaba para el otro lado. Es imposible porque las dos fuerzas, como son positivas, están las dos hacia la derecha, o sea, en el sentido creciente de X, F1X y F2X, obviamente que la resultante va a estar ubicada en el sentido positivo. Y la resultante según Y es F1 según Y, que es 96,42, menos
F2 según Y 34,20 y nos da una resultante en la dirección vertical de 62,22 positiva. O sea que como es positiva, ¿sí? Este sentido positivo va hacia arriba y tengo esta resultante según Y. O sea que fíjense, este es el corazón del problema, porque en realidad de las dos fuerzas iniciales hicimos la descomposición y teníamos 4, que parecía que el problema era mucho más complejo. Pero de las 4 fuerzas que hemos calculado mediante un simple o mediante trabajo con modelos de 2 triángulos rectángulos, ¿sí? Que encontramos los catetos, o sea, de estas 2 fuerzas tuvimos 4. Y de estas 4, al sumar las que están en X y al sumar las que están en Y, hemos tenido ahora, o logramos tener 2 fuerzas, que es la resultante para el eje X y la resultante para el eje Y. Una vez que tenemos las componentes Rx y Ri, ¿sí? Rx y Ri, Rx y Ri, ¿cómo hacemos la suma de estas dos fuerzas? Es muy fácil. Si nosotros dibujamos un paralelogramo, sabemos que el vector resultante es este, de la suma de las componentes Rx y Ri, es el vector R que nos interesa, el vector final, ¿sí? Que va a indicar la intensidad de todo mi sistema original. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, si analizamos nuevamente el triángulo rectángulo, por ejemplo este, Ri ya lo conocemos, 62,22 newtons, Rx, esto ya lo conocemos, Rx también, 208,88 newtons, y no nos queda más que tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Si conocemos los catetos y queremos encontrar la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, o sea que la hipotenusa R va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si hacemos la suma de raíz 62,22 al cuadrado más 208,88 al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos debería dar que la resultante tiene una intensidad de 217,95 newtons. Pero como esto es un vector, la intensidad es un elemento del vector. Lo que falta es encontrar su ubicación, es decir, el ángulo alfa. ¿Cómo calculo el ángulo alfa, teniendo en cuenta los datos de las componentes Ri y Rx? Bueno, tomando en cuenta entonces la definición de tangente que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente, que son los datos que tenemos, ojo que también podríamos haberlo hecho con la hipotenusa, porque también es dato la hipotenusa ahora. Es decir, que con cualquier relación trigonométrica yo puedo calcular alfa. No obstante, si lo hacemos con la Ri y la Rx, tenemos que tener en cuenta la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente, que esto está definido en la tangente. La tangente del ángulo, entonces, que es Ri sobre Rx, va a ser igual, la división entre Ri y Rx, 62,22 sobre 208,88, ¿sí? Y ya tenemos el valor de la tangente. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Bueno, el ángulo es el arco tangente, la función inversa, ¿no? El arco tangente de esta división, ¿sí? Acá ya no puse los newtons porque se nos cancela, ¿no es cierto? Entonces, alfa es el arco tangente de la división 62,22 dividido 208,88. En la calculadora, obviamente, aplicamos shift tangente, depende del modelo de calculadora. En este caso, uno aplicaría shift tangente y así me daría el ángulo. Y debería dar el ángulo, este es el resultado para que lo controlen, 16 grados 35 minutos. O sea que este ángulo es de 16 grados 35 minutos. Para finalizar, escribimos entonces la respuesta indicando que el vector resultante del sistema, ¿sí? De este sistema, tiene una intensidad de 217,95 newtons. Y está ubicada la fuerza resultante a 16 grados 35 minutos del eje X. Ya con esto estamos indicando que está en el primer cuadrante, debido a que los grados los estamos midiendo a partir del eje, el semieje X positivo, ¿sí? En sentido antihorario.
como síntesis de este método analítico, fíjense que a partir de dos fuerzas originales que componen nuestro sistema, hicimos la descomposición en dirección Y y X, entonces obtuvimos a partir de las dos 4 fuerzas. Pero luego, al sumar las de dirección Y y las de dirección X, tenemos una resultante X, una resultante Y, que luego de aplicar el teorema de Pitágoras, tenemos la intensidad de la resultante final. Esperemos se haya comprendido, se haya razonado esta metodología y, como decimos, seguimos en contacto.